Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un inicio de semana. Eh, Ahora vamos a hablar del espíritu espartano. Eh, eh, de lo que vamos a hablar lo he sacado en parte del libro Grecia Iniciática del profesor Rubén Cedeño y de Grecia Metafísica. Y bueno, y de Grecia. Ambos son del autor del profesor Rubén Cedeño. Para poder entender el espíritu espartano es un poco, hay que ponernos un poco eh, en contexto histórico. Allá por el año 500 al año 400 antes de Cristo se sucedieron las guerras médicas. Una de enlistadas ahí, la guerra de Maratón, fueron en tres fases. Primero la guerra de Maratón, luego tres batallas que fueron Termópilas, Salamidas y Platea, y la tercera fase que fue en Urimedonte. No vamos a entrar tan en detalle en esa guerra porque sería unas 10 actividades. Nosotros vamos a hablar un poco de la batalla de las Termópilas, porque es de lo que más suena. En cuanto al tema que estamos tratando ahora del espíritu espartano. Entonces, ¿qué sucedía aquí? El imperio persa ya tenía dominado bastante territorio, eh, que sería todo aquel color azul que se ve ahí en el mapa. Y querían seguir conquistando más, querían obtener más tierras, tener más recursos, tener más gente. ¿Qué sucede? Grecia, que está entre las manchas grises y anaranjadas representadas en el mapa, no quería ser parte de esto. Habían unos que eran neutrales y habían otros que eran los opositores, tal cual, que no aceptaban lo que Persia ofrecía, entre los que estaba Esparta. ¿Qué era lo que quería proteger Grecia opositora? Quería proteger la democracia, la filosofía, la medicina, la historia, matemática, religión, todo lo que conocemos hoy en día, que es parte de la libertad que tenemos. Si Grecia no se hubiera opuesto a la invasión persa, ahora el mundo no lo conoceríamos como lo conocemos. Y tendríamos mucho desorden, eh, seríamos esclavos, básicamente. Entonces, teniendo ese contexto, la batalla de las Termópilas inicia cuando llega un mensajero a Esparta a pedirle al rey Leónidas, paréntesis aquí, encarnación del maestro Serapis Bey, que básicamente se rindieran y que se sometieran ante el imperio persa. Obviamente estas palabras ante un rey espartano no fueron bien recibidas y ese mensajero terminó en la fosa negra, básicamente. ¿Qué sucedió? En esta batalla, bueno, al rey Leónidas hacer este acto de no sometimiento porque él amaba a su pueblo y quería que su pueblo fuese libre y siguiera libre y que siguiera siendo culturizado, que no se sometiera en ningún modo por la educación que vamos a ver más adelante, decidió enfrentar a los persas.
Para hacer esto, ellos tenían que acudir a un consejo, en el cual les dijeron que no porque estaban en celebraciones santas en ese momento. Para lo cual solo le dieron permiso de llevar un pequeño batallón, su escolta personal, que salen ahí los mencionados 300 hombres. Si han escuchado la película 300, hace referencia a esta batalla. Pues esos 300 espartanos fueron a batalla sabiendo que iban a morir. Todos los espartanos que iban con el rey Leónidas, guerreros bien entrenados, sabían que iban a morir en la batalla, porque era, si ven ahí los números, una diferencia abismal. 200.000 persas retenidos con 7.000 griegos. ¿Por qué? Porque esos 300 persas, al ir recorriendo el trayecto hacia las Termópilas, que es esta regióncita de acá, que es un estrecho en el que bienvenida, en el que la cordillera de montaña casi rozaba la zona costera. Entonces tenían un espacio de alrededor de 15, 30 metros que les servía de ventaja al ejército pequeño de 7.000 hombres para poder hacerle frente de alguna manera al ejército persa. Entonces, esta batalla duró 3 días. Durante 3 días los persas le hicieron frente a, bueno, los 7.000 griegos le hicieron frente a 200.000 persas y lograron reducir su número, dejando en claro que sí eran unos buenos guerreros y que no importaba el número al que se enfrentaran, sino la calidad de los guerreros que ellos fuesen para poderlos enfrentar. Ahora bien, ¿qué sucedió? Los 7.000 griegos fueron traicionados por una sola persona que le dijo al rey Jerjes, si no me recuerdo su nombre, por dónde atacarlos, por la retaguardia. Entonces, fue así como, no sé si esto se podrá ampliar, pero estaban aquí los persas, aquí los griegos, y tenían que rodear sobre un camino secreto que solo conocían los griegos. Es decir, alguien de su mismo pueblo los traicionó para que Persia obtuviera su victoria en esa batalla. Pero al enterarse de esa traición, ¿cuántos serían ahí? Los 6.700 griegos que acompañaban a los 300 espartanos desistieron y regresaron a sus pueblos. Y solo se quedaron batallando los 300 persas. Esa batalla fue un suicidio a la que sabían que iban, pero aunque perdieron la batalla y fue tal cual en ese momento una pérdida, ellos ganaron al final de cuentas. ¿Por qué? Porque esos 3 días que pasaron en lucha sirvió para que otros lados de Grecia fueran desalojados y que entonces los persas eh, les costara más lograr su cometido, de invadir todo Grecia. Estas son las imágenes representativas que son tomadas de la película de 300, del rey Leónidas, comandante del ejército griego que ayudó, y de Jerjes, quien comandaba los persas. Solo es para que tengan una idea. Ahora bien, ¿cuál fue la estrategia espartana y por qué lograron hacer tanto con tan poca gente? Porque
Si alguien me ayuda a leer lo que dice ahí. La fortaleza impenetrable está en el grupo de soldados y no en su individualidad. Es decir, la estrategia persa para poder enfrentar, perdón, espartana, para poder enfrentar a los persas era escudos, eh, que se apoyaban unos con otros y ataques de lanza que iban todos a la vez, en grupo. No había un soldado que sobresalía más que el otro, no había un soldado más débil que el otro, todos eran uno solo, un solo grupo, porque su ventaja era en grupo, no individual, porque cuando los empezaban a separar, empezaban a tener bajas. ¿Cómo se podría aplicar esto ahora en la vida diaria? ¿Alguna idea? Desde la familia, o sea, si tenés una familia unida, una familia que todos tienen el mismo objetivo, los recursos van a ser más abundantes, más prácticos, de mejor calidad. Pero si tenés una familia que no luchan por el mismo objetivo, pues va a haber menos recursos, inarmonía, entonces cada quien jala por su lado. Entonces desde ahí, desde la familia, digamos, y después aquí en el grupo. Yo puedo ver esta unidad desde el punto de vista laboral también, que aunque todos estamos en diferentes departamentos, ejecutamos diferentes responsabilidades o actividades, pero todos estamos trabajando por un bien común, por sacar, digamos, una licitación, ¿verdad? Alguien pide la fianza, alguien hace el presupuesto, alguien hace los planos y todo eso, y hacemos un solo trabajo. Entonces, la unidad, ¿verdad? Todo el grupo, nadie sobresale y todos trabajamos por un bien común. Ese sería el ideal. ¿Alguna otra opinión? ¿O participación? Bueno, yo lo viví en un momento de mi vida que necesitábamos estar juntos, 5 grupos que éramos totalmente diferentes. No teníamos nada en común, pero a la hora de ponernos las pilas para los proyectos que se dieran, nos juntábamos los 5 grupos en un solo lugar, aunque sea el lugar en el que no queríamos ir todos, ¿verdad? Pero a ese lugar íbamos y ahí nos poníamos todos de acuerdo para lograr buenas estrategias y se ganaba la plata que viniera para El Salvador, que no se fuera para otro país. Es que esa pregunta es bastante, como te digo, amplia de responder en el sentido de que fortaleza impenetrable puedes tener en el lado positivo y en el lado negativo, porque precisamente muchas cosas de la vida actual, y como dice la pregunta, cómo se aplica ahora, no la practican en general en muchas ocasiones los grupos que están buscando la luz, sino que en muchas ocasiones las personas que trabajan en función de la negatividad. Entonces, la fortaleza en muchas ocasiones hace que también la gente que trabaja para, para fines no altruistas también tengan que, no, que sean también impenetrables, que sean difíciles de derrotar. Ok, se puede ver de ambos lados. No se oye atrás. Es que no hay micrófono. Sí, por eso al inicio pedimos que se sentaran un poco más adelante, porque esto se le pasará un poquito. Pero igual vamos a intentar aumentar el volumen. Yo voy a opinar. Ajá. Ahorita. Está comprobado de que cuando un grupo de personas meditan, hay un radio a cierta distancia de cobertura de la radiación que produce la meditación y se armonizan algunos determinados problemas. O sea, dejan de ser problemas y se armoniza el ambiente al meditar en grupo. La fuerza es mayor. Inconscientemente también, pues, porque nadie anda diciendo eso, solo se hace. Sí.
Ok. Bueno, yo creo que por eso es que los poderosos tratan de dividir siempre las unidades para poder dominarlas. Es una teoría, la antítesis de la unidad. Divide y vencerás. Correcto. Ok. Teniendo eso presente, ¿cuál era la formación espartana en aquel entonces? ¿Qué sucedía? Los espartanos eran excelentes guerreros y no había duda de eso, y la batalla de las Termópilas fue una prueba viviente y sangrienta. En Esparta, los niños a partir de los 7 años eran alejados de sus madres para entrar en campo de entrenamiento. Este campo de entrenamiento tenía una duración de 10 años para probar que el entrenamiento del niño sí había dado sus frutos. Esto es muy similar a lo que sucede en los grupos de enseñanza interna. Cuando uno entra en un grupo de enseñanza interna, empieza su periodo de prueba y dura aproximadamente 10 años. No es así nomás, no es un ratito. Entonces, ¿cuál era la formación espartana? Si alguien me ayuda leyéndolos de uno a uno para que... Vale, ¿sé quién salió? Sí, Formar seres sanos, equilibrados y valientes. ok. Formar seres sanos, equilibrados y valientes. ¿A qué les recuerda esto? ¿Nada? Seres sanos. Es decir, sin ningún tipo de padecimiento, sin ningún tipo de defecto, sin ningún tipo de... sin nada negativo físicamente, sin carencia. Equilibrados. Equilibrados. Vimos esa parte que tiene que ver con la armonía, pues, o sea, estar equilibrados totalmente emocionalmente, mentalmente. O sea, es como no estar como, no dejarte llevar por las emociones, sería como, ese es como el equilibrio. Vaya, yéndonos un poquito a la parte de lo que explicabas antes de las películas y quién los traicionó. ¿Cuántos han visto la película 300? Ok, vaya. Se recordarán que dentro de la película sale el que los traiciona, no está sano, no está equilibrado y tampoco es valiente porque, o sea, hizo todo lo contrario. Y Bárbaro. con lo que tú decías, de que los formaban durante 10 años o que escogían a los niños y quién iba a ser bueno en este caso, obviamente él no fue bueno. O sea, bueno hablando físicamente, por la condición que él tenía. ¿Ya? Y más Entonces, adelante se especifica este pequeño error. Vamos a retomar ese momento. Marce. Y valiente se refiere a que no le pueden tener miedo a nada, a nada, a nada. Nada ni a nadie. Niños de 7 años. En aquel entonces. En aquel entonces, ¿sabes? Cualquiera puede, no importa La que sea. siguiente. Sí. Número 2, comer lo que haya. ¿Por qué? ¿Por qué comer lo que haya? Y aquí quizás sí voy a iniciar yo. Porque a estos niños no se les daba a saciar su hambre. Es decir, les daban comida racionada para que, primero, valoraran más la comida cuando hubiese. Segundo, porque en guerra hay lo que comer.
Entonces ellos desde esa edad los preparaban para controlarse físicamente, ya vimos que mentalmente, emocionalmente. Por eso ellos tenían que comer lo que hubiese, lo que se les proporcionara en este entrenamiento. Y también lo podemos ver espiritualmente. Comer lo que haya, no cualquier cosa, sino racionalmente. Porque a veces uno se llena de tanta comida espiritual que es bien difícil aplicarlo todo a la vez. Bien complicado. Hay que ir comiendo de a poco, ir absorbiendo los nutrientes y poco a poco se irán haciendo más fuertes, vea. Nos iremos haciendo más fuertes. El siguiente. ¿Alguna opinión o comentario? Siguiente, por favor. La número 3. Permanecer en la oscuridad para no tener temor. A estos niños los llevaban, y aquí vamos a empezar a darle un poquito de acelere. A estos niños los mantenían, como ya dijimos, con poca comida, descalzos, porque para ellos endurecer sus pies les daba ventaja en el terreno de batalla, porque podrían escalar cualquier cosa. Los mantenían en la oscuridad para que ellos supieran que ellos tienen la capacidad de sobrevivir en esa oscuridad. No para que se hundan en la oscuridad, sino para entrenar en ella. También los llevaban a ellos, les enseñaban a leerse por sí mismos, es decir, les racionaban la comida, los mantenían en la oscuridad para que no tengan temor, porque no sé si a alguien le ha pasado que se queda oscura en su casa y empieza a ver cómo enciende una luz porque siente que le va a salir el chamuco por cualquier lado. Entonces, ahí está una prueba evidente de que eso sucede. ¿Por qué? Porque siempre buscamos la luz, porque la luz nos da esa seguridad de que todo va a estar bien. Pues a ellos les decían que aunque estén en oscuridad van a estar bien. Por eso les hacían valerse por sí mismos, los dejaban solos. No a lo que ellos quisieran hacer. Siempre tenían a alguien que lo vigilaba. Siempre que, digamos, el encargado del campamento se iba, dejaba a alguien que vigilara. Si no era esa persona, el pueblo entero lo vigilaba. Y eso se aplica hoy en día también. Cada quien es un individuo, pero todos tenemos ojos encima. ¿Sí? ¿No? Les enseñaron a ser observadores para aprender. ¿Por qué? Hay un, ¿cómo se llama?, aspecto de Dios que es la observación, que pertenece al rayo dorado. ¿Cómo se observa? ¿Cómo se ha dicho que se debe observar según la enseñanza interna metafísica? Con los ojos, primeramente, pero también observar con la mente, observar con todos los sentidos. ¿Por qué? Sin juzgar, para poder aprender. A estos niños se les enseñaba a ser guerreros sabios, manejadores de armas, conocedores de música, poesía y mitología. Eran, no eran cualquier persona, practicantes del deber, el honor y la obediencia. No como el emperador Jerjes quería,
sometimiento, obediencia a las leyes. En este caso particular, a las leyes de Esparta. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el espíritu espartano? ¿Alguien me ayuda leyendo aquí? Dale. Es una actitud valiente, resistente, tenaz, animosa, íntegra, consagrada, positiva, constructiva y atrevida ante todas las circunstancias de la vida, sin temor, sin quejas, sin flaquear, sin desistir, sin separarse ni dividirse, propia de un hijo de la luz. ¿Algún comentario al respecto? Sí, son todas las características que debería de tener un chela, un estudiante de metafísica, para poder o intentar alcanzar el conocimiento. O sea, ¿y qué somos nosotros? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Somos estudiantes de la luz, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que llegar a esa talla, ser valientes, resistentes, tenaces, animosos, ¿verdad? No andar tristes, ser íntegros, ¿verdad? Ser el bien, aunque nadie te esté vigilando, como decía, tenemos ojos, ¿verdad? Pero ser íntegros, tener ética, estar consagrados, ser siempre positivos ante cualquier situación negativa, entender que trae un bien oculto y por ende tenemos que ser positivos. Ser constructivos, atrevidos, ¿verdad? Atrévete ante todas las circunstancias de la vida. O sea, a esa talla tenemos que llegar nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí sentados, que somos estudiantes de la luz, sin flaquear, sin quejarnos, sin desistir, sin separarnos ni dividirnos y, ¿verdad? Convertirnos en un hijo verdadero de la luz. Está fácil, ¿no? Facilísimo. Very easy. Au, au. Esto es lo que es el espíritu espartano. Y practicar el espíritu espartano como tal es estar en el sendero de la luz. Así. Ser valiente. Porque los temores van a salir. Porque estamos en el camino de la luz y como queremos progresar, van a salir los temores. Tienen que salir. Ante el maestro Serapis Bey, salen los demonios. Ser resistente. No hay que dejarse vencer. Ser tenaz. Ser animoso. Íntegro. Consagrado, positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver otro par de cositas también. Siguiente, por favor. Ahí. En Esparta se practicaban estos 4 puntos. ¿Lo ven ahí? La eutanasia, la desnudez, había un gimnasio y un exálogo. Entonces, esta eutanasia se practicaba en los niños. Cuando un niño nacía, y eso fue algo que me choqueó cuando lo vi, cuando un niño nacía y nacía deforme, enfermo, sin alguna parte de su cuerpo, lo tiraban desde una montaña hacia un acantilado. Monte, sí, sí. Y esa era una tumba de niños deformes. ¿Por qué? Porque para ellos no era, no era, sí, sí, sí. Para ellos no era correcto dejar vivir a una persona así, ni para Esparta, ni para la persona en sí.
porque sabían que le iba a costar mucho vivir. Y ellos, para ellos esa era su manera de mantener el concepto inmaculado de perfección en Esparta, y por eso tenían tan buenos guerreros, aparte del entrenamiento que tenían. Una persona, en este caso niños, que crecieran deformes, enfermos, no iban a poder ser los guerreros que Esparta necesitaba en ese momento. Acordémonos que esto fue en el 500, 400 antes de Cristo. Pero ¿qué sucede? También existe la eutanasia en la enseñanza. Pero esa eutanasia no es que el grupo vaya y aviente a alguien por un acantilado, porque no, sorry, pero no. La eutanasia se la hace la persona en sí misma, al no cambiar sus actitudes. Porque al entrar uno en la enseñanza, hay muchas cosas que tienen que cambiar. ¿Cómo? Sí. Existe el libre albedrío de decidir si entro en la enseñanza y sigo como estoy, me van a practicar la eutanasia. O sea, me voy a practicar la eutanasia. Sí, pasen el micrófono. No, y la verdad es que para lograr tener un espíritu espartano hay que destruir el yo negativo, pues, ¿verdad? Porque venimos con eso cargados, venimos de vidas disfuncionales, hogares disfuncionales, venimos mal, venimos con todo lo contrario al espíritu espartano. Entonces, para poder lograr eso, tenemos que aniquilar todo lo malo que traemos, pues. Aquí nos moldean. Reseteo, maestro. Vaya. Y por esa eutanasia, que por cierto, los papás de este ser que traicionó a los espartanos huyeron de Esparta para que no se la practicaran el niño, solo confirmó que ellos hacían lo correcto, no tener gente imperfecta. Quizás no de la mejor manera, pero era su manera en ese momento de crear seres perfectos, mantener seres perfectos. Eso hoy en día obviamente nadie lo va a hacer, ¿verdad? Nadie lo va a hacer y no lo estamos promulgando, sí, promulgando. Sí, es cierto. Humanamente tal vez no se haga, pero si te fijas en la naturaleza, sí. O sea, los gatos, por ejemplo, hacen eso. O sea, la parte de los felinos como tal hacen esa parte. Si ven que un animalito, un felino, no va a dar la talla, se lo comen. O sea, como él decía ahorita, o sea, venimos tan mal, defectuosos. O sea, me explico. O sea, todos en algún momento han pasado una situación que esa situación te hace tambalear, te hace hacerte esa eutanasia, ¿ya? Y como decía ahí, al final vos tenés la decisión si querés seguir pataleando en esa situación o darle corte desde la raíz para entrar ya en el camino y empezar a ser ese guerrero que queremos llegar a ser. O sea, después de los 10 años ya tendríamos algunos que, ¿verdad? Pero ahí voy ya. ¿Ah? Ah, sí. Vaya, pero ahí están hablando de masculino y femenino, o solo los guerreros, no guerreras, o como Todos, a cualquier Sí, niño porque- que naciera deforme. Bueno, pues está bien, está bien. Claro.
Sí, a mí se me ocurre que eutanasia es una metáfora, ¿verdad? Pero cuando uno ya logra el estado de espartano, esa persona, el que tiene ese espíritu, sí va a poder, tal vez no matar, pero sí alejar o eliminar de su vida cercana, por lo menos, las personas negativas y que no están al nivel de él. Entonces, para mí esa es la metáfora. Sí. Micrófono. O sea, si matás la personalidad, que es la más grande que tenemos que hay que matar, es como Jerjes. O sea, si lo queremos hacer como ese símil o esa metáfora, yo lo pondría así, o sea, el ego, la personalidad y todo, lo podría ver como Jerjes, en ese caso. No sé, por ahí podría ser. Al parecer se están contradiciendo, ¿verdad? Que el espartano tiene una característica de valiente y están opinando cosas absurdas en cuestión de caer en ridiculeces, como escapar de lo negativo. Es algo que tiene que saber cómo hacerlo, pues. ¿Cómo? Cómo combatir esa situación. No, vaya, es que vamos a ir más despacio. El espartano no es un cobarde, porque como si dice, o sea, yo en la opinión que están haciendo estoy viendo que se están contradiciendo, quizás porque tú no aclaraste. ¿En qué sentido? ¿En qué? Vaya, estamos hablando de que el espartano es valiente. Sí. ¿Sí? Y cuando decimos que hay que escapar de lo negativo, entonces, ¿y qué pasa con el valiente? No, momento ahí. Momento ahí. A ver. No, lo que pasa es que yo creo que venimos a querer llegar a eso, al espíritu espartano. Pero para eso tengo que superar muchas cosas. De lo negativo que está hablando. Venimos llenos de defectos. Entonces tenemos que trabajar con eso, luchar con eso. Esa va a ser la eutanasia metafísica. Que vamos a destruir esa parte. Mis miedos tengo que vencerlos para hacerme un poco más valiente. Eso no es que haya contradicción, sino que el ser humano así es, pues lamentablemente. Que hagan que todos viniéramos desde que nacemos con espíritu espartano, sería un paraíso. No tendríamos esta actividad. Sí, por eso estamos acá, para eso, para pretender llegar ahí, creo yo. Con lo de él, sí. No, sí, es que lo que ella estaba exponiendo, Aida, era un modelo, un rol modélico. El espartano es un rol modélico. Ahora, cuando ella menciona lo de ser valiente, obviamente está hablando del espíritu espartano. Lo que nosotros tenemos es que romper con la negatividad. Es eso lo que están exponiendo. La compañera dijo huir de lo negativo. Definitivamente que si alguien huye es un cobarde, ¿verdad? Pero creo que la palabra o nos explicamos mal o lo que opinamos no pudimos expresar. Es enfrentar el negativo, enfrentar lo malo, porque para enfrentar sí se necesita valentía y coraje. O sea, de nada nos sirve. O sea, ¿con qué lo enfrentamos? ¿Con qué le decimos a la persona negativa que se vaya de una manera amable? Hay que tener los huevos bien puestos para alejarse de lo negativo. Pienso que no es la palabra correcta huir, sino que enfrentar. Sí, y lo que pasa que, y aquí creo que voy a ser más específica en algo. Y lo voy a repetir, la eutanasia metafísica se la hace la persona, uno mismo, no el grupo, porque nosotros aquí tenemos puertas abiertas para quien quiera venir y para quien se quiera ir. Y eso yo lo he visto en el poco tiempo que llevo acá. Gente que estuvo antes de que yo llegara, que llevaba años en la metafísica y se fue, porque algo no le gustó. Porque su vibración hasta ahí le permitió.
Entonces se autopracticó la eutanasia. Es a eso, Aida. Okay. Sí. Yo pienso que yo pienso que sí es necesario ocupar la palabra huir de lo negativo. ¿En qué sentido? En que si existe una actividad negativa, no tengo por qué participar de ella. O sea, no tenemos por qué enfrentarla. Yo no tengo por qué enfrentarla si las otras personas tienen su libre albedrío y están gozando de decir negatividades, arrastrarse en sus pensamientos. No me han pedido mi opinión, no me han pedido mi consejo. No tengo por qué participar de eso. Puedo huir pacíficamente para dejarlo llegar a la escalera evolutiva en la que ellos se quieran encontrar para que después den el paso cuando ellos ya estén preparados. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que es necesario ocupar la palabra huir de la negatividad. ¿Ok? Está bien, no enfrentar batallas que no queremos enfrentar. También está bien. Solamente una opinión más. En uno de los libros de Pablo Coelho, que se llama El Guerrero de la Luz, dice que es de las cosas más importantes que reseña él, que un guerrero de la luz sabe qué batallas pelear y qué no. Entonces eso no significa, huir no significa siempre pérdida o falta de valentía. Ok, muy bien. Buena acotación, buena acotación. Ahora bien, estos dos los vamos a ver juntos, desnudez y gimnasio. Los espartanos entrenaban desnudos en un gimnasio donde ahí sí las mujeres no entraban. Lo aclaro. Solo era para los guerreros. Porque las mujeres en esa época tenían otra tarea, otra labor. Entonces, entrenaban desnudos para que sus cuerpos realmente tonificados de verdad se pudieran apreciar. Y existe la desnudez espiritual en la que hay que alejarnos, o más bien no hay que tener imágenes mentales de básicamente nada, de lo que hablábamos, no sé si recuerdan aquella actividad de los arquetipos. Por ejemplo, cuando se dice desnudez espiritual es cuando ya empezás a dejar tus arrogancias, tus dogmas, tus ciertas creencias religiosas, donde se pone a uno a criticar a las personas. También desnudez es liberarte de lo emocional a la tristeza. Físicamente sería también en el sentido de ser una persona enérgica, porque estás dejando el hábito, digamos, de ser, como lo decimos, haragán. Digamos, por ejemplo, aquí, cuando decía, es que está lloviendo, no quiero ir, yo no voy a ir por eso a las reuniones de metafísica, porque está lloviendo, me voy a mojar. Entonces, también eso se deja en la cuestión de la desnudez espiritual. El gimnasio es el equivalente al grupo de enseñanza. O sea, que estamos entrenando. Estamos entrenando, pero hay que hacerlo con desnudez espiritual. Porque si no, nos autopracticamos la eutanasia por ley de vibración. Y en cuanto al exálogo espartano, existen afirmaciones para poderlo llevar a cabo. Punto número 1, ser fuertes y vencer. Los espartanos, como ya vimos, tenían un entrenamiento riguroso y eran muy fuertes y eran unos excelentes guerreros.
¿Cómo podemos asimilar esto? Y para eso vamos a hacer un decreto. Yo soy fuerte y denso. Padre. ¿Por qué? Porque como grupo somos fuertes y podemos vencer. Pero por separado podemos vencer ciertas batallas, pero no un ejército persa. ¿Qué podríamos hacer el símil? Que es las fuerzas del mal o lo negativo. Por eso, yo soy fuerte y venzo. El yo soy, sabemos que es Dios. ¿Cierto? Yo soy uno solo. Yo soy fuerte y venzo. En grupo. Por eso los decretos grupales sirven tanto. Porque se vuelve uno solo, una sola energía. Muy potente. Una barrera impenetrable. Bien. No temer. ¿Por qué no temer? Porque teniendo el apoyo del guerrero de la par, teniendo alguien, otro escudo a la par y otra lanza a la par, porque necesitamos miedo. Yo no tengo temor. ¿Están juntos? Yo no tengo temor. Porque al final de cuentas, siendo un solo batallón, lo vamos a llamar así, no tenemos por qué tenerle miedo a nada. Porque el batallón no solo son las personas que están aquí, también es los maestros ascendidos, la hueste angélica, los elementales, llevémonos bien con ellos, son excelentes acompañantes de batalla. Por eso, yo no tengo temor. Seguir hasta triunfar. Porque no importa cuántas veces los espartanos, vean, se laceraban, se lastimaban, no sé cuántos huesos se rompían. Ellos siempre tenían que seguir, porque ellos sabían que en batalla iban a hacer, si iban a quebrar algo, les iba a pasar algo. Pero entonces, yo sigo hasta triunfar. ¿Otra vez? Yo sigo hasta triunfar. ¿Por qué? Porque como un solo cuerpo de almas que están buscando la ascensión, al final de cuentas la Tierra no puede ascender si uno tan solo falta. A menos que vayan a decir otra cosa que no sabemos. Entonces hay que seguir hasta triunfar en la ascensión. Entregarse por el todo. ¿Qué es el todo? Todo. Entregarte, sí, por el todo, por la vida, por la unidad, porque todo es uno mismo. Nosotros representamos el todo también. Y entregarte por el todo. Entonces, vamos a hacer el decreto. Yo me entrego por el todo. Micrófono. Digamos acá, si nosotros montamos una actividad, en todos los que estamos ayudando a esto, hay una entrega. O sea, y es total, no es una cuestión de que a medias, ¿ya? Y en ese sentido tiene que ver pues con eso. O sea, si digamos, si vas a ser papá
O si sos papá, no se vale que hoy sos papá y mañana no sos papá. O sea, eso es hasta que o se mueran ellos o te morís vos, en ese sentido. O sea, porque es que se van, pero igual seguís siendo papá. Y así puede ser en un trabajo. A veces hay personas que empiezan un libro y no lo terminan, por ejemplo, o empiezan a leer un aspecto y no lo terminan. Entonces, eh, hay situaciones que hay que vencer ciertas cositas, obstáculos que están ahí. No sé si vieron en Facebook, hay un pueblo aquí de que las personas, los niños para ir al río, tienen que pasarse en un mecate guindado de un cable, pasarse el río y se agarran del río y se dejan ir. O sea, ellos quieren estudiar. O sea, aquí hay que guindarse. Quizás algunos niños tienen miedo, pero como quieren estudiar, se dejan ir y se pueden caer al río. No sé si se ha ahogado alguno, pero, o se ha caído, pero es entregarse por el todo ahí. Jenny, ¿quieres participar? Sí, siguiendo esa idea que vos estás mencionando, muchas veces sucede, ¿verdad? Que cuando no nos entregamos completamente, ya sea un objetivo académico o de aprendizaje, así como decir, dejar un libro a medias no te permite conocer en realidad de qué se trataba un libro o de qué se trataba un tema. Si es algo académico, no te permite en realidad poder desarrollar ese tema a fondo. En los trabajos se ve muy frecuentemente, ¿verdad? Que la gente hace las cosas a como caigan, y igualmente en las relaciones de amistad o de lo que sea, las personas a veces hacen las cosas de manera egoísta y pues el no entregarse del todo a cualquier actividad de la vida nos limita de encontrar la perfección en esa actividad que es a lo que estamos llamados. Por eso, entregarse por el todo. Firmeza en la contienda. Todo el tiempo, se esté o no en un grupo de enseñanza, sea en el trabajo, en la familia, con los amigos, donde sea. Siempre hay una contienda. Más chiquita, más leve, más altita, pero hay que mantenerse firme, porque sin esa firmeza, los espartanos no hubieran podido aguantar al ejército persa. En este caso, si no somos firmes en las contiendas diarias, mucho menos enfrentándonos a cosas un poquito más complejas que nos van a llevar y nos van a ayudar a ascender. Y por eso vamos a hacer este decreto. Yo soy firme en la contienda. Y como último, ser luz en las sombras. Los espartanos, y por eso a los niños los mantenían en la oscuridad, entendían que eran luz en las sombras, porque su trabajo era proteger. Los guerreros protegían al pueblo, y lo hacían bien y lo demostraron, que no le queda duda a nadie. Ellos fueron la luz de la oscuridad de la invasión persa, porque gracias a que demostraron que aunque eran muchos los persas, no los aniquilaron de un solo momento, porque pudieron haberlo hecho en 5 minutos, sino que tardaron 3 días y con ayuda de traición, ellos se volvieron una luz para las siguientes batallas. Porque, como repito, demostraron que la fortaleza estaba en el grupo. ¿Se acuerdan el mapita que mostré al inicio? Que había un gran mapa gris de neutrales
tal vez cambiaron de parecer luego de conocer la historia de la batalla de las Termópilas. Y por lo tanto, ¿todos? Yo soy la luz de la sombra. Va. Con eso finalizamos la actividad. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Quedaron todos muy callados. Víctor. Hola, Pues gracias. sí, como este es el desarrollo del ser para perfeccionarse, ¿verdad? No hay un parámetro de tiempo, una línea, cuánto lo vas a lograr. De acuerdo a la filosofía de los espartanos, pues las enseñanzas que tenían eran 10 años y ya estaban fuertes para la batalla, ¿right? Eso para empezarse a transformar. Entonces ahora, de ahí, en caso particular, pues puede ser de acuerdo al ímpetu o al amor que uno le ponga al proceso, ¿no? Bueno. Ahí atrás querían opinar. Sí, yo creo que al final lo dijo él, dependiendo del ímpetu, de las características de cada quien, de qué tanto hay que asesinar en la eutanasia personal, o sea, no, yo creo que es relativo, ¿verdad? Es relativo, no habrá. Claro, uno debe de sentirlo, me imagino, ¿verdad? No es que van a decir este ya está o este no está porque ya tiene tanto tiempo de estar acá, no, es una cuestión bastante relativa, creería yo, ¿verdad? Gracias. Yo pienso que los maestros de luz saben cuando nosotros ya damos la talla. Y por eso vienen las ayudas también para que aprendamos a dar la talla. A través del conflicto, decíamos la vez pasada, de las contiendas se logra la armonía, ¿verdad? Si yo estoy armonizada en todos los conflictos que yo he tenido en mi vida, ¿verdad? Que no han sido poquitos y ahí he salido adelante siempre, pero pido la ayuda divina, porque yo sé que solita no lo voy a lograr, pero si pido la ayuda de la hermandad, ¿verdad? La hermandad de Luxor, ahí sí se puede lograr todo lo que uno quiera. Pero él pregunta en un tiempo, ¿verdad? O sea, y esa es la cuestión. Se dice que, por ejemplo, por ejemplo, en los 7 pasos de la precipitación, o sea, si tú quieres que algo llegue a tu vida, o sea, en 21 días podrías ver los resultados. Si es algo someramente factible, o sea, no estoy diciendo que vas a precipitar que un edificio, una petrolera, o sea, llevaría más tiempo. Pero en 21 días, literalmente, si sos constante, si haces como tu decreto, si haces un decreto correcto, adecuado para romper esa piedra, digamos que quieres un teléfono, en 21 días podrías tener. Y ese es el tema que viene el próximo martes, o sea, es como precipitar, pero ese sería un punto. Por ejemplo, si alguien quiere desarrollar discernimiento, ya eso ya es otro tema, porque el discernimiento lleva mucho tiempo. O sea, discernir, por ejemplo, lleva mucho tiempo. Entonces, y son 49 aspectos que tenemos que desarrollar a lo largo de todas las vidas, y a veces y no vamos, o sea, nos falta discernimiento a mucho, entonces no puedes poner un parámetro, pero en 21 días podrías empezar a hacer cambios sustanciales, si sos constante, si no te dejas, si no te das por vencido, si empezás algo y lo logras hasta el final, como dice el examen, ¿verdad? Ahí, en 21 días, pero una cosa a la vez. O sea, en 21 días podrías empezar a ver resultados factuales de cosas, pero ya cambios grandes, si estás hablando de años o de vidas también. Bueno, para terminar con la parte del tiempo que menciona Víctor. Imagínate o imaginémonos solo esta frase, me entrego todo. No sé cuántos estaremos acá entregados al 100% mentalmente. Partamos de ahí. Imagínate cuántos estaremos pensando en este momento, ya es hora, ya me tengo que ir,
o dejé otra cosa por hacer, o al final no me parece el tema, qué sé yo, miles de cosas que podemos estar pensando, o estás en otra actividad mentalmente. O sea, ya de ahí ya el tiempo que pudiste haber tenido de cuando comenzaste a ahorita, ya no es válido, ya es como volver a comenzar de cero. Y solo imaginémonos, ahorita que nos vayamos de aquí, en el camino a nuestras casas, y llevémoslo como tarea. ¿Qué actitudes llevamos en todo el camino? ¿Cómo enfrentamos al nomás salir de aquí, los que caminamos, los que nos vamos en carro, en el tráfico, lo que sea? Algo que te inarmonice en ese momento es volver a comenzar de cero. O sea, si lo queremos ver como tú dices aquí, o como en tiempos que los espartanos, obviamente aquí eran 10 años, porque si los niños entraban a los 7 años o a los 10 años, en 10 años obviamente iban a tener 20 años, ya el cuerpo físicamente de niño a adolescente se iba a notar el cambio. Y obviamente la astucia se iba a notar. En nuestro caso, como lo decía Romeo, al hacer uso de los 7 pasos de la precipitación en esos 21 días, si lo hacemos tal cual como es, se tendría que mover algo. Algo tiene que pasar. Incluso antes de los 21 días podría ser. Pero aquí solo por tener un parámetro, como tú decías, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos con esa autotarea. Vamos con la autotarea. La siguiente, que es la de la bendición. La comparsa de la bendición. Bueno, vamos ya cerrando, invitarles para el próximo martes, que va a ser precipitación, justamente según Serapi Bey, porque hay diferentes maneras de cómo llegar a la precipitación, nivel Espíritu Santo, nivel San Germain, los 7 pasos ordenados de la precipitación, pero vamos a verlo como San Germain lo explica, cómo hacer que lleguen esas cosas, ¿verdad? Serapi Bey, perdón. Y eso sería el próximo martes, ¿verdad? Ahora vamos a hacer nuestra oración amorosa, porque es parte pues de lo que se cancela aquí, todos los gastos. La actividad es libre, es gratis. La enseñanza como tal es sin costo. Lo que se pide es para el local, ¿verdad? Para los costos que tenemos aquí, que como dijo Marce, como grupo somos una unidad, porque esto lo usamos todos y el pago es uno solo, ¿verdad? No es personal, sino que es un solo grupo, ¿verdad? Así que además, pues todo lo que se da siempre regresa multiplicado, multiplicado. Vamos a llevar nuestra atención a ese flujo de dinero, pensando pues que somos inmensamente ricos, que tenemos ricos en ideas, en pensamientos, ricos en dinero, ricos en todo, ¿verdad? Y vamos a hacer este decreto, vamos a decir, amada presencia yo soy, abre tus canales para mi magno suministro y ponlos en mis manos ahora, sosténlos permanentemente. Gracias, Padre.